Bona vesprada a totes i tots i moltes gràcies per estar aquí i moltes gràcies, com sempre, a Carrer Volta també per acollir-nos una vegada més. Avui estem ací per escoltar a Anaïs Florín, que ens va presentar la seva tesi doctoral Ahora o Nunca, pràctiques artístiques contextuales en torno a la defensa de l'Horta i su memòria. I bé, primer de tot volíem recordar que aquesta és una xerrada que forma part d'un cicle que es diu Temps de revoltes, conflictes i territori a l'Horta de València. Aquesta és la segona xerrada, la primera la vam tindre la setmana passada amb Jorge Ramón, presentant el llibre La ciudad de la huerta, i les pròximes setmanes continuarem amb una altra presentació del llibre El triangle de les màquines, obrers i patrons a Vinalesa, de Pau Pérez Duato i Vicent García de Vis. Després, el 5 d'octubre, també tindrem la presentació de cartografies del conflicte socioambiental de l'Horta de València, algunes qüestions omeses, de Cristina Galeana. I per últim, finalitzarem el 16 d'octubre amb la presentació del moviment ciutadà No a la depuradora de Carpesa, sí a l'Horta, presentat per Maite Larena i Josepa Castells. I totes aquestes conferències es poden seguir també per streaming i van a quedar gravades i això estaran disponibles en el canal de YouTube i en la pàgina web de Perlhorta, www.perlhorta.info. I estem ací perquè des del col·lectiu Perlhorta pensem que és fonamental que la defensa del territori se tracti de forma transversal des de diferents disciplines i per això hem proposat un cicle on hem fet un recull de treballs que tracten la defensa de l'Horta des de la cultura i des de la investigació. I avui anem un poc... Avui anem a centrar-se un poc en la part artística i comentar que des de Perlhorta tenim la sort, des dels més de 20 anys que portem de trajectòria, de sempre poder comptar amb molts artistes i dissenyadors que col·laboren amb nosaltres de forma voluntària i Anaïs Florín ha sigut una d'aquestes persones que porta ja més de 5 anys col·laborant amb nosaltres. I vaig a fer ara una presentació un poc més formal. Anaïs Florín és nascuda a Canes, França, ha crescut a Alacant i actualment viu a València. És llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat d'Alacant, especialista en art contemporani en l'Institut Superior d'Art de Madrid, graduada en Belles Arts i en el Màster de Producció Artística en la Universitat Politècnica de València i des d'aquest any doctora en Belles Arts amb la tesi que avui presentarà, que va ser becada pel Centre d'Investigació d'Art i Entorn en la UPV i va tindre una qualificació de matrícula d'honor cum laude. A més, aquest any el Museu Reina Sofia ha adquirit la seva peça Ofrecer una protecció adequada, fruit de les seves investigacions sobre la destrucció de la punta. I bé, per nosaltres, Anaïs sobretot és una persona molt propera, companya de lluites i que sempre ha estat ahí amb nosaltres, que se preocupa molt no solament per la defensa del territori, sinó també per les persones que cuiden aquest territori, que l'habiten. I vaig a deixar la paraula ja a ella, que és la protagonista. Moltes gràcies. Gràcies, Lorena. Bueno, estoy un poco abrumada porque hay como muchísimos dispositivos apuntando hacia mi persona ahora mismo, pero voy a intentar no colapsar. Lo primero, darle las gracias a la familia de Perlhorta, a Lorena por presentarme, a toda la familia de Perlhorta, tanto por su labor y su importancia en el relato de la defensa del territorio aquí en la Horta de Valencia. ¿Oye? ¿Por aquí? ¿Se me oye? Ahora sí, ¿no? Ahora estoy mucho menos... Perdón, es verdad. Gracias por invitarme, a pesar de que todas saben que me pongo un poco nerviosa. Tenía mucho sentido venir a presentarlo dentro de este contexto porque al final hay gran parte de este trabajo que en realidad pertenece a muchas de las personas que forman parte de la defensa del territorio y que está yo en la sala. Luego también darle las gracias a Carrer Volta por siempre ser casa y refugio para este tipo de actividades a pesar de los tiempos que corren.
Bueno, lo que voy a presentar, y voy a intentar ser lo menos espesa posible, es una defensa de tesis que espero poder disfrutar un poco más que el día de la defensa real con el tribunal y 38 de fiebre. Voy a hacer un resumen extenso de esta tesis doctoral, que es una tesis doctoral en Bellas Artes, que presenté en marzo de este año y que se titula, como lo ha dicho Lorena, Ahora o nunca, prácticas artísticas contextuales en torno a la defensa del Horta y su memoria. Esta tesis recoge una investigación basada en la práctica artística propia, es decir, en mi trabajo, desarrollada entre 2017 y 2022 en el Horta de Valencia. Los trabajos y los procesos que componen dicha investigación se inscriben principalmente en el ámbito de las prácticas en contexto. Ya van dos, ¿eh? No pasa nada, perdón. Lo siento. Y presentan especial interés por los relatos, memorias y luchas asociadas a las transformaciones territoriales locales. Aunque ahora en un segundo me vaya a poseer la defensa de la tesis y me veáis con una chuleta y parezca muy seria, si en algún momento me queréis interrumpir porque tenéis una pregunta o porque he dicho una mentira, podéis hacerlo sin ningún problema. Bueno, dado que es una tesis, me parecía importante como retomar esta cuestión de cuál es la perspectiva desde la que he abordado los diferentes proyectos. Bueno, y la investigación es un conjunto, ¿no? O sea, es una perspectiva que es situada y que está alineada con la epistemología feminista, que reivindica una visión parcial y específica vinculada a un cuerpo y una biografía concreta. Esto quiere decir, en cuanto a mi biografía, dentro del contexto de la defensa de un territorio como es el del Horta, que tengo que tener siempre presente que, como lo ha dicho Lorena antes, no soy de aquí, mi familia nunca ha trabajado la tierra, nunca he sido afectada en primera persona por procesos de expropiación y que también soy una persona fundamentalmente urbanita, y eso es algo que tengo que tener presente cuando trabajo tanto en mi práctica artística como militante en todo momento, porque a pesar de las buenas intenciones que todas queremos tener, de alguna manera doy continuidad a esta cosa del contar lo rural desde lo urbano, ¿no? Bueno, el contexto territorial en el que se desarrollan los diferentes proyectos que voy a presentar es el del Horta de Valencia, que, como muchas sabéis aquí, este territorio vive bajo la amenaza constante del crecimiento urbanístico, cuyo desarrollo implica la destrucción del territorio local. Por un lado, en su dimensión más física, con la eliminación del paisaje, mediante la implantación de infraestructuras y la expansión de la ciudad, y por otro lado, en una dimensión más simbólica, con la desaparición de modos de vida vinculados a la tierra y de los saberes y de memorias que le son propios. Hay que saber que en los últimos 50 años las tierras del Horta de Valencia han retrocedido más de un 60%. Esto es una súper herramienta que, si no conocéis, os recomiendo mucho, que es el comparador del visor cartográfico de la Generalitat, que os permite ver, bueno, con un filtro la evolución del territorio. Ante estas agresiones repetidas, la autoorganización social ha dado respuesta a lo largo de las últimas décadas en Valencia, bien como agrupaciones de personas afectadas, colectivos militantes o plataformas más amplias de forma continuada. Estos movimientos han permitido, por un lado, visibilizar muchos de los conflictos y agresiones cuya información no siempre llegaba a la ciudadanía general, especialmente en momentos en los que el tema de la defensa territorial aún no estaba presente en el debate público ni en la agenda política como lo es hoy en día. Luego, en algunos casos, también han conseguido paralizar dichas agresiones o han supuesto un freno considerable en sus procesos. Y de forma general, estos movimientos han contribuido a poner sobre la mesa la importancia de la defensa del Horta y de las personas que trabajan la tierra. Volviendo al recorrido de esta investigación, ¿no? O sea, acotando esta investigación dentro del contexto de la práctica artística, bueno, yo me había planteado un par de objetivos que me han servido de guía a lo largo del camino, ¿no? Por un lado, me interesaba explorar la capacidad que tienen las prácticas artísticas contextuales y colaborativas de generar rupturas en el relato histórico hegemónico mediante la producción de dispositivos críticos y situados que posibiliten la visibilización y articulación de memorias subalternas.
Y por otro lado, también quería investigar si dichas prácticas pueden contribuir a reforzar relaciones de apego y empatía con un territorio dado a través de la consolidación de contramemorias locales propias, dentro del contexto de la defensa del Horta de Valencia, ¿no? O sea, al final, lo que yo quería averiguar era qué posibilidades tienen las prácticas artísticas en el contexto de la defensa del territorio, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde las herramientas que en mi caso pues, son las de la práctica artística, ¿no? Para contribuir en la defensa del territorio local? Voy a presentar una serie de proyectos que forman parte de esta investigación, que son proyectos que he reunido en la tesis y que la tesis me ha permitido como tener un espacio para, bueno, pues para la reflexión, ¿no? Y para cierta consolidación teórica, pero que son proyectos que habrían sucedido con o sin la tesis, ¿no? Decir que todas las experiencias que forman parte de esta investigación son colectivas de una forma u otra, y lo que voy a contar es tan solo una de las muchas versiones posibles de cada caso. Este primer proyecto es muy especial para mí y es un proyecto que, l'Horta ni oblit ni perdó, es un proyecto que supone el comienzo de mi andadura en la práctica artística y militante en torno a la defensa del territorio local, además de la adquisición de un compromiso por mi parte con esta problemática. L'Horta ni oblit ni perdó se compone de 4 intervenciones en el espacio público realizadas en 2017 en Benimaclet, en Castellar lo Liberal, La Punta y Campanar. Más o menos, entiendo que todo el mundo en la sala sabe más o menos. Las intervenciones consisten en el encolado de fotografías a gran tamaño sobre vallas publicitarias y vallas de obra en puntos donde había sucedido una agresión territorial. Las fotografías utilizadas son todas fotografías de archivo que muestran el lugar antes de su desaparición, durante el proceso de urbanización o durante los procesos de resistencia. Todas las imágenes provenían de medios de comunicación o de personas vinculadas al contexto específico. La primera, este proyecto empieza con una anécdota muy sencilla, que es yo en 2016 estaba con el máster de producción artística de la UPV y en una de las asignaturas con la profesora Mijo Miquel, que por cierto es la directora de esta tesis junto a Joan Peiró, que no lo he dicho, que se merecen el crédito. Bueno, pues todos los años en su asignatura planteaba un trabajo sobre un barrio de Valencia, ¿no? Y ese año lo que planteaba trabajar sobre Benimaclet. Entonces, para entrar un poco en calor, lo que hizo fue que nos planteó un primer ejercicio sencillo, que era una pieza de vídeo de 1 minuto sobre Benimaclet, ¿no? Entonces yo, que en ese momento estaba colaborando además con la Asociación de Vecinas de Castellar lo Liberal, tenía como curiosidad por la ronda, ¿no? Por esa infraestructura de qué es lo que había antes, cómo había sucedido esto. Y entonces decidí hacer un vídeo de planos, bueno, una serie de planos de la ronda, sin más, con la voz en off de una amiga mía que es del barrio de toda la vida, para que ella relatara qué es lo que había antes de esa infraestructura, ¿no? Y cuando empezamos a hacer la grabación nos dimos cuenta que ella, bueno, se dio cuenta ella de que no conseguía recordar, o sea, visualizar una imagen de lo que había habido antes de la ronda, ¿no? Siendo ella vecina de toda la vida, ¿no? Como que la imagen de la infraestructura había sustituido la imagen de la huerta en su imaginario, ¿no? Entonces, claro, para mí eso fue como un detonante, en el sentido de que por primera vez identificaba como, o sea, veía en primera persona esta cuestión de la relación que existe entre la destrucción territorial y la producción de olvido, ¿no? De cómo no solo desaparece del plano físico aquello que se destruye, sino que se desvanece de las imágenes mentales, ¿no? De los recuerdos individuales y finalmente de los imaginarios colectivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que planteé fue una serie de intervenciones en las que no voy a profundizar en cada una porque si no esto es interminable, bueno, pues 4 intervenciones que lo que buscan de forma muy humilde es reactivar, homenajear memorias, o sea, una o muchas memorias, entendiendo que no existe una memoria, sino que existe un mosaico infinito de estas, vinculadas a un territorio concreto que ha desaparecido o que ha sido transformado, ¿no? Y entonces, bueno, os voy a enseñar un poco las imágenes. Esta fue la primera, como veis, esto es donde la Ronda Nord, ¿no? Si no sé si os ubicáis bien.
Y bueno, aquí había una valla publicitaria y lo que fui haciendo fue, en todas las intervenciones, fue intentar contactar con personas que habían estado vinculadas tanto al territorio como al conflicto e intentar, pues, en función de cada caso, encontrar unas imágenes que pudieran servir para la intervención, ¿no? En este caso se dio, apareció por una casualidad un chico que se llama Víctor de Benimaclet, que había hecho una recopilación previamente de imágenes del barrio previo a su transformación, y entonces me cedió esta imagen de archivo, que esto es la Huerta de Benimaclet antes de la Ronda Nord, ¿no? No sé si ubicáis aquí el campito de fútbol que está cerca del Horta. Este muro aún está, o sea, todo esto ha desaparecido. El cementerio, la escombrera. Y bueno, y también a lo largo de estas conversaciones llegué a, bueno, o sea, casi todas, entiendo que muchas conocéis a David Segarra, que había estado fotografiando y documentando la resistencia de las personas de la zona y de las personas que conforman Salvem el Horta de Benimaclet cuando se empezó con la construcción de la valla, ¿no? Entonces, lo que hicimos con un grupo de amigas fue encolar de noche estas dos vallas publicitarias y ver qué pasaba, ¿no? Entonces, funcionó muy bien en el sentido de que era una zona de mucho paso, tanto el carril bici como gente caminando que iba al poli, como la ronda. Y entonces nos dimos cuenta de que lo que pasaba es que la gente lo comentaba, fotografiaba, lo subía a redes sociales. Entonces, como que aparte de reactivar esa memoria, lo que se convertía también era una imagen que era fácilmente apropiable y que podía ser útil para muchos perfiles de personas para hablar de muchas cosas. Entonces, en ese sentido, luego lo que pasó es que pues fui planteando una intervención, fui planteando y me fueron planteando posibilidades de intervención en otros 3 territorios en torno también a otras 3 infraestructuras, que fue en torno al Plan Sur, a la altura de Castellar lo Liberal. En este caso fue trabajar no con un archivo doméstico, sino con unas capturas con un archivo oficial, con unas capturas de un documental que salió en el momento de la construcción del Plan Sur y que realmente en ese momento hace como una apología loca al desarrollismo, ¿no? Y esto es la iglesia de Pinedo, por ejemplo, que encolamos también cerca del Plan Sur. Luego también, a partir de ahí, también como justo era el momento en el que apareció el nuevo plan especial de la ZAL y se estaba preparando un manifiesto para lanzarlo y empezar con la campaña en contra de este plan, surgió, como aquí pues al final somos todas amigas, surgió una colaboración de decir, bueno, ¿y si hacemos una valla de estas que pueda entrar dentro de la campaña, ¿no? Entonces, ahí en este caso trabajamos con una imagen de prensa del último derribo de la casa de Maruja, la fiscalera en la ZAL, que encolamos también en la valla de obra que a día de hoy está ahí en la entrada de la ZAL, ¿no? Luego también en ese momento se estaba planteando el proyecto loco del parque acuático de Campanar, y entonces pues también ahí en este caso fue volver a trabajar con archivo doméstico y junto con los colectivos que estaban trabajando la problemática encolamos estas vallas, y en los 3 últimos casos son imágenes que además sirvieron para trabajar en prensa, que pudieran difundir, o sea, como dar una ilustración que acompañara aquello de lo que estaban hablando los colectivos en ese momento. Bien. Muy rápido. Luego, una segunda experiencia a la que le tengo mucho cariño también, que para mí fue una etapa muy importante tanto en mi proceso como militante, como artista y como persona, fue mi vinculación a raíz de la valla en Cola de la Punta, porque además estas cosas de que cuando estás mucho tiempo trabajando en un territorio es como que solo son puertas que se abren una detrás de la otra, ¿no? O sea, son vínculos que se extienden en el tiempo y generan cosas muy bonitas.
Y entonces, bueno, pues a partir de esta valla me vinculé al proceso colectivo de la campaña Aturem la Sal, Recuperem la Punta, que aquí en la sala hay varias personas que han formado parte de este proceso. En mi caso, entre 2017 y 2018, porque luego se ha extendido en el tiempo, promovido por la plataforma Horta es Futur no a la Sal, que se crea en 2017, cuando se publica el nuevo plan especial para la sal del puerto de Valencia. El objetivo principal de la campaña era paralizar y anular el nuevo plan especial con el fin de poder plantear una alternativa justa y desde la colectividad para la punta. Para ello se proyectaron dos líneas principales de actuación, ¿no? Que por un lado estaba un trabajo monstruoso en la retaguardia en diálogo constante con la Administración y luego un trabajo más visible que articulara acciones que permitieran difundir las decisiones que se estaban tomando en el territorio de la punta. Ese trabajo más visible tenía que ver con el deseo de llegar a nuevos públicos, ¿no? De ir a buscar a aquellas personas que aún desconocían la historia de la punta y su problemática actual. Para ello, lo que hicimos fue identificamos la necesidad de desarrollar formatos y herramientas visuales diferentes a las que ya se habían utilizado en la campaña hasta la fecha y que permitieran visibilizar la problemática, además de hacerla más inteligible. Entonces, a partir de ahí empieza como un calendario loquísimo de acciones, de las que voy a citar solo algunas, bueno, que algunas de las actividades y acciones al menos durante el tiempo que estuve vinculada, que pierda la chuleta, fue un ciclo de cine documental en el que hacíamos dialogar diferentes experiencias en torno a la defensa del territorio, de forma a poder mostrar que las agresiones como la de la sal no eran anecdóticas o específicas del contexto local, sino que respondían a un problema estructural. Luego, la organización del Encuentro de Muralistas de Sensemur, para el cual invitamos a artistas de renombre a pintar en la punta y que nos permitió gozar de cierta visibilidad durante un tiempo. Luego también sirvió de excusa para poder traer gente local a la punta y caminarla, ya que mucha gente de Valencia nunca había venido a la punta, ¿no? Que a mí es una cosa que dentro de todo el proceso en realidad me pareció de las cosas más interesantes, porque al final la punta es un contexto bastante fuerte de experimentar y que tiene muy poca visibilidad entre las personas que habitan Valencia, ¿no? Entonces, como poder generar elementos que atrajeran a la gente del territorio local, que al final es quien tiene que defender su propio territorio, me pareció creo que eso fue un acierto, ¿no? Decir que esta actividad en concreto, fue una de las más importantes y supuso mucho trabajo y esfuerzo por parte de todo el equipo de personas involucradas. La dimensión de la propuesta nos sobrepasó a todas y la verdad que fue bastante duro, pero bueno, la vida en colectivo esos días y los innumerables gestos de solidaridad y generosidad por parte de las artistas y vecinas fue también de lo mejor que pasó en toda la campaña y yo creo que fue un aprendizaje para todas nosotras. Entre varias de las numerosas y generosas colaboraciones que se dieron en la campaña, que fueron muchísimas, voy a nombrar las que hicimos con las ilustradoras Elia Astaño, Les Bobaes y Ana Peñas, con las que editamos junto a la gente de Tenderete una serie de fanzines que sirvió tanto para financiar la campaña a través de su venta, lo cual fue muy importante para poder sostener todo lo que hicimos y fue un esfuerzo muy duro para todas las personas que gestionamos eso. Pero también nos permitía difundir, lo que hacía era generar materiales que fueran capaces de difundir la problemática, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Elia Astaño y Les Bobaes, ellas ilustraron el argumentario del manifiesto y luego Ana Peñas se centró más en la historia de la convivencia entre el movimiento Ocupa y las vecinas, lo cual fue un ejercicio de memoria muy interesante porque era como una de las capas que muchas veces no era bien recordada y que no había tenido la visibilidad que yo creo que debería haber tenido esa colaboración entre el movimiento Ocupa y las vecinas de la punta. Luego también organizamos charlas, debates y un taller muy interesante sobre desurbanización aplicado al caso de la punta en colaboración con el máster de paisaje de la UPV.
Luego, dentro de este proceso colectivo, la punta del core, que es esta pieza que veis, bueno, fue mi aportación más personal dentro del proceso, que consistió en el encolado en el campus de la UPV dentro del marco del Festival Poliniza, que es un festival de muralismo, arte urbano dentro del Politécnico, y que sirvió de soporte, o sea, fue un soporte más de difusión de la campaña, cuya imagen también sirvió para, bueno, para el cartel de la Marcha a la Punta. Y bueno, y finalmente la Marcha a la Punta fue la última acción dentro de la campaña en la que estuve fuertemente implicada, y a partir de ese momento yo di un paso atrás y me fui, o sea, y fui colaborando de forma puntual y desde un segundo plano. Algo que me gustaría remarcar de este proceso, que es absolutamente inabarcable de contar, es la experiencia de lo colectivo en torno a una decisión política, ¿no? Y la dimensión afectiva que atraviesa este tipo de procesos y la importancia de nombrarla. O sea, durante la campaña, a pesar de los agobios y el cansancio, se dieron espacios para la alegría y la ternura, lo que permitió afianzar vínculos fuertes entre nosotras, ¿no? Las personas que estuvimos durante este tiempo ahí. Y para mí esto es lo más importante de ese proceso, y creo que son cosas que no nombramos lo suficiente en las experiencias militantes. Querría citar un fragmento corto de una conversación que tuvimos con mis compañeras y amigas Natalia y Lucia, que hoy no están, pero que estuvieron muy implicadas en este proceso también. Bueno, una conversación que tuvimos unos años después de la campaña, un poco pues, por esta cosa de la tesis, que yo pues, me puse a preguntar y a entrevistar a todas mis amigas de no recuerdo bien esto, ayudadme. Y hay dos cosas que querría citar de ella. Bueno, lo primero es, Lucía dice: cuando fue el momento duro de la lucha de la punta, estaba la huerta que defender y las casas por las que luchar. Estaba ahí. Y eso estaba claro. Esto es lo que hay que defender y esto es lo que hay que luchar. Y ahora mismo hay un solar. Para mí esa es la diferencia fundamental, porque no hay espacio por el que luchar. Hay que luchar por una idea de futuro. Hay que proyectar algo, ¿no? O sea, que creo que fue una lectura muy, muy potente la de Lucía en ese momento, que además había sido una persona que había vivido las dos etapas de la lucha, ¿no? De esa diferencia y del esfuerzo, ¿no? Y de la necesidad, esta cuestión de buscar formatos, herramientas visuales que puedan transmitir un deseo colectivo, ¿no? Y luego más adelante, como haciendo una revisión de la experiencia, dice: para mí, a nivel personal, significó cerrar algo que tenía abierto. A mí me curó un poco y eso es súper potente. Estoy súper agradecida de poder haber estado implicada en esto, porque cuando se acabó la punta, huimos cada una en una dirección diferente, con mucho dolor y con mucha rabia de todo lo que había sucedido. Y el hecho de poder volver a la punta y de volver a implicarme en la lucha, aprender un montón, porque he aprendido un huevo, claro, porque no tiene nada que ver con cómo nos planteábamos las cosas en su momento. Poder compartir de esa lucha, poder hablar de ella, haciendo el fanzine, poder volver a tomar contacto con las que estuvimos ahí, poder volver a ir allí a implicarme, pues ha sido muy importante. Me ayuda a poner las cosas en su sitio, poder volver a la punta y poder volver a dedicarle energía, me parece importante. Y también dedicársela con otras personas, en este caso vosotras. Lucía, gracias. O sea, me sabe mal que no esté, pero no sé si le va a hacer mucha gracia luego ver ese. Pero bueno. Bueno, si en algún momento alguien quiere decir algo, aquí hay muchas personas que vivieron eso, me decís, pero bueno. Luego, muy bien, ¿bien? Bueno, a finales de 2017, en medio de toda esta tormenta de la campaña de la punta, el Consorcio de Museos saca una convocatoria nueva, Cultura Resident, convocatoria de residencias de mediación. Con la excusa y la oportunidad que suponía esta convocatoria, mi amiga Alba Herrero, que muchas conocéis, y yo decidimos darle forma a un proyecto que respondía tanto a las líneas que cada una habíamos ido desarrollando, ¿no? O sea, yo pues había trabajado, bueno, pues un poco lo que acabo de explicar, y Alba había trabajado sobre todo en torno al territorio de Campanar y el Pouet. Bueno, tanto a eso como a una necesidad explicitada en varias ocasiones por parte de algunas personas vinculadas a los territorios del sur afectados por la construcción del nuevo cauce. Algunas personas, como en Parpuchades,
bueno, ¿no? Esa necesidad de cuestionar el relato hegemónico asociado a la infraestructura, así como reivindicar memorias subalternas que habían sido históricamente silenciadas, ¿no? O sea, una cosa que salía mucho en el sur es que en ese momento, en 2017-2018, que además era el aniversario, ¿no?, de la Riada, no había habido ni una lectura crítica de los hechos ni tampoco una reivindicación de aquellos territorios que habían desaparecido bajo la dictadura. Entonces, lo que hicimos fue emprender un proyecto que duró varios meses, duró bastante, y entonces empezamos primero por realizar una serie de entrevistas. Entrevistamos a 10 personas. Estas personas son Empar, Vicentica, Manolo, Desa, Pepita, Pepa, Pascual, María Amparo y Jaume. Todas estas personas fueron expropiadas y expulsadas de sus casas para la construcción del nuevo cauce y provenían de las pedanías de Sant Antoni y de la desaparecida Torreta. El número de personas entrevistadas y la delimitación geográfica fueron determinadas en base a poder trabajar en una escala de proximidad, abarcable para nosotras, que nos permitiera cuidar de cada uno de los vínculos a lo largo del proceso. O sea, el Plan Sur es un monstruo enorme y entonces y la mayoría de las personas que entrevistamos eran personas que vivían ahí y eran personas mayores que decidimos que queríamos dedicarles un tiempo y un cuidado que no podríamos haber hecho si hubiésemos intentado abarcar más territorio. También por decir que es un trabajo que no es que sea representativo del Plan Sur, o sea, de la experiencia del Plan Sur, sino que es una serie de experiencias dentro de un territorio acotado. Entonces, al margen de la importancia que tiene de por sí ya la memoria oral, en este caso fue fundamental porque era muy difícil para nosotras encontrar información sobre el relato del Plan Sur que no fuera el habitual, ¿no? El de la Riada, la solución Franco, bueno, etc. De hecho, lo intentamos. El acceso a su archivo principal, que es el de la Confederación Hidrográfica del Júcar, fue para nosotras como entrar a un callejón sin salida del que no éramos capaces de encontrar una persona interlocutora que nos ayudara a averiguar cuáles eran las palabras mágicas que nos dieran acceso a los documentos que buscábamos. Es decir, fuimos varias veces, intentamos sacar archivo, preguntar por ciertas cosas y no había forma de que nos sacaran nada de lo que buscábamos, ¿no? O sea, el material estaba ahí, pero no éramos capaces de nombrarlo y entonces no nos lo podían dar, ¿no? O sea, es como por pensar sobre estas barreras burocráticas que existen dentro de los archivos institucionales que en principio detienen documentos para la colectividad. El proceso finalmente se materializó en un libro titulado Ara vindran les màquines, relats subalterns de la València Sud, y recoge un relato coral en el que se articulan las entrevistas realizadas en torno a diferentes cuestiones, ¿no? Las acompaña un mapa que señala las casas y otros elementos espaciales que a menudo ya han desaparecido, y de hecho por eso también pusimos la sombra del nuevo cauce y de Mercavalencia que veis ahí para poder ayudar a las personas que no conocen el territorio a situarse, ¿no? Porque hay es un territorio que está totalmente devastado, entonces es muy difícil ubicarse cuando no conoces, o sea, no tienes referentes de la actualidad. Bueno, y eso, que eran elementos que nombraban bueno, pues las personas que habíamos entrevistado para describir el territorio tal cual lo recordaban ellas, ¿no? Luego incluimos también algunas de las pocas fotografías que encontramos y que pudieran dar forma a los relatos narrados en el libro. Todas las fotografías provienen de archivos domésticos de personas entrevistadas y de personas que no fueron entrevistadas pero que quisieron cedernos archivo. La decisión de hacer un libro, en este caso, tiene que ver con un deseo de reciprocidad. Para nosotras era importante pensar un formato que fuera coherente para nuestras compañeras de travesía. Dado que la mayoría de estas personas eran personas mayores que vivían en Castellar lo Liberal, Alba y yo entendíamos que no habría sido fácil para muchas de ellas acudir a una exposición en el centro de la ciudad, por ejemplo, ¿no? O de ir a ver una intervención en una valla al borde de la carretera, ¿no? En ese sentido, el libro cumplía una doble función, ¿no? Que era la de permitir, por un lado, que ellas pudieran llevarse a casa los relatos que habían compartido con nosotras y además también funcionaba como un soporte para difundir esos relatos a una escala mayor, ¿no? Que era como también uno de los objetivos del proyecto, o sea, poder también dar eco a esos relatos que desconocíamos
tanto de cómo era la vida antes como de cómo fue la experiencia de la pérdida. ¿Cómo vais? Ya queda menos. Bien. Claro, es que Lorena, ahora ya Lorena no me va a parar. O sea, me mira así, no me para. Bueno. En 2020, aprovechando otra convocatoria del consorcio, esta vez la de COSOS, junto a Alba y Natalia, que he nombrado antes, presentamos el proyecto A hores d'ara, Experiències i Memòria de la Defensa de l'Horta a través del seu archivo. El proyecto consiste en la construcción de un archivo digital que engloba las experiencias y aprendizajes de las personas y colectivos que han defendido el Horta de Valencia durante las últimas décadas, ¿no? O sea, ahí un poco lo que pasó también, o sea, obviamente el impulso lo marcó la convocatoria, pero una cosa que hablábamos de vez en cuando entre las tres, como claro, las tres habíamos o militado o trabajado de dos en dos juntas, ¿no? Yo había trabajado con Alba, Alba con Natalia, yo había estado con, bueno, y todas amigas, y que cada una habíamos como ido recopilando de forma intuitiva pues bueno, el material de archivo que nos íbamos encontrando, ¿no? O sea, por ejemplo, pues en las vallas se han encolado 2 fotos para cada intervención, bueno, no 2 para cada, pero bueno, pero eso en realidad hay más material que fue encontrado en ese momento, ¿no? Entonces, como que de repente todas teníamos en nuestros discos duros material que estaba ahí encerrado y pensábamos, nosotras, que llevamos 2 días y medio en esto de la defensa del territorio, si ya tenemos un disco duro lleno, pues anda que no debe de haber cajas y cajas y cajas custodiadas por personas que forman parte de esta gran familia de la defensa del territorio, ¿no? Entonces, decidimos ponernos a ello e intentar plantear como una forma de centralizar el archivo, ¿no? Entonces, lo que nos planteamos una web, por un lado porque tenía pues esta cosa de la web, ¿no? Que tiene como esta capacidad de una difusión a muchos lugares, pero una cosa que era interesante es que permitía mantener el archivo en su lugar original. O sea, no estábamos haciendo una tarea de archivo institucional que centraliza documentos y los saca de su contexto, sino que lo hacemos de forma virtual, pero luego cada archivo se queda vinculado a su contexto original, ¿no? Lo que queríamos también a través de este proyecto era rastrear prácticas de autoorganización social en torno a la defensa del territorio del Horta, encarnadas tanto a nivel individual, a título individual, como a título colectivo, ¿no? Luego también, claro, nuestra intención era la de generar un dispositivo útil que contribuyera a facilitar la difusión de los documentos encontrados y los relatos asociados a ellos, y que pudiera servir como una herramienta a la reflexión colectiva sobre el recorrido de las luchas locales, ¿no? Sus dinámicas y sus formas de hacer. O sea, al final se trataba también de buscar una herramienta que permitiera colectivizar los saberes y aprendizajes de una lucha compartida, ¿no? También un deseo era también el de reivindicar una genealogía desobediente, ¿no? Y recordar, como plantea Jay Jordan, que la resistencia nunca es trivial, que todos procedemos de una larga historia de luchas y que todo aquello que asumimos como inherente a este mundo fue obtenido gracias a la desobediencia, ¿no? O sea, nos parecía que era importante recordar que aquello que a veces parece que planteen las instituciones, en realidad viene dado porque muchos cuerpos se han puesto por delante, se han precarizado y han luchado por cosas que a día de hoy tenemos como totalmente normalizadas. Bueno, estoy empezando a patir por el tiempo. ¿Bien? Bueno, pues para llevarlo a cabo, o sea, voy a hacerlo sencillo. Bueno, pues empezamos primero por contactos de cercanías, personas, colectivos y archivos que ya conocíamos y que sabíamos que habían estado custodiando archivos sobre la defensa del Horta hasta la fecha, como es bueno, pues el archivo de Perlhorta, Cala, que está aquí detrás, ¿no? O fuimos al Punt, bueno, Carles Dolsa. Estuvimos como
empezando primero a tocar a puertas que ya sabíamos que existían cosas, ¿no? Y luego, claro, una cosa que pasa siempre en estos procesos, ¿no? Que el boca a boca hace que también te lleve a personas que no conocen, pero que estaban dispuestas a compartir con nosotras ese archivo, ¿no? Y que habían detectado la necesidad también de hacer algo con el archivo que habían custodiado durante muchos años. En cualquiera de los casos tratamos siempre de cuidar mucho todos los encuentros, ¿no? Porque entendíamos que a pesar de que estuviéramos haciendo un ejercicio de recoger una memoria colectiva, también entrábamos a una dimensión de lo íntimo, ¿no? De que las personas archiveras espontáneas con las que nos encontrábamos no guardaban solo documentos y fotos y pegatinas, ¿no? Sino que también guardaban con esos materiales vivencias individuales, vivencias colectivas, procesos de politización, alegrías compartidas, aprendizajes y a veces también procesos muy dolorosos, ¿no? Esto es, bueno, el proceso, es que se me ha olvidado pasarlas. Luego os voy a enseñar la página rápidamente. Uy, no he cerrado todo Instagram, madre mía. Tesis, madre mía. Bueno. Bueno, la página web que salió resultante de este proceso fue esta. Y entonces, por un lado, claro, para poder armarla tuvimos muchos debates. Un debate que parece nada, pero es todo, fue el tipo de documentación que usábamos dentro de, o sea, que seleccionábamos, porque es verdad que aunque intentábamos cogerlo todo, también por no ser esa persona que sesga el archivo más de lo necesario, hubo un momento que teníamos que elegir cierto tipo de documento, ¿no? O sea, nuestra primera imagen, lo que pensábamos al principio era sobre todo elegir, habíamos pensado pues en carteles, o sea, materiales que tuvieran que ver con la difusión de eventos, acciones y tal, ¿no? Y entonces lo que nos encontramos ahí es que en ciertos casos los materiales producidos no siempre existen. O sea, a veces rastreábamos luchas, pero no rastreábamos como material de movimiento social organizado, ¿no? Entonces, ahí decidimos que en algunos, que cuando la persona que conocíamos lo había decidido de esa forma, también incluíamos material doméstico, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del Plan Sur se saben por la memoria oral que han habido movimientos de resistencia, pero no hay forma de encontrar nada. A lo mejor existe, pero nosotras nunca hemos encontrado nada, ni con Alba ni con Natalia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda? La fotografía doméstica, ¿no? O sea, y además consideramos que el propio acto de conservar esas imágenes, más allá de lo afectivo, también es un acto de resistencia, ¿no? Luego también tuvimos mucho debate en torno a la prensa, porque claro, no sé si habéis buceado alguna vez en una caja de archivo de una asociación, pero en general hay muchísima prensa, ¿no? Entonces, claro, el primer pensamiento fue, bueno, ahora las hemerotecas digitales lo tienen todo, no tiene sentido, ¿no? Pero claro, nos dimos cuenta de que cuando abordas un archivo de una persona, no solo estás dialogando con los materiales sueltos, sino que estás dialogando con un relato que ha creado esa persona de su memoria acerca de una lucha, ¿no? Y que entonces el tipo de noticias que has elegido, el tipo de recortes que ha hecho, porque hay gente que recorta de muchas formas distintas, del cómo lo ha ordenado, con qué otros materiales lo está poniendo a dialogar, hace que exista un relato que no es el de otra persona, ¿no? Entonces decidimos, pues bueno, con un poco de filtro, pero sí que estamos guardando también notas de, o sea, prensa, bueno, como podéis ver aquí tal. Y bueno, al final intentamos hacer una plataforma web que fuera lo más intuitiva y lo más sencilla posible, en el que hay como diferentes itinerarios, tanto desde el archivo general, en el que se puede acceder a pues a cada documento con una ficha muy básica que contiene una serie de etiquetas que permiten otros itinerarios por colectivos, por años, por territorios y también
un filtro por territorio, por año, porque nos parecía interesante como ver qué es lo que pasa en 2001, ¿no? O sea, en un momento tan loco como es 2001, qué es lo que pasa en diversos territorios, ¿no? O qué pasa en la punta donde han habido varios conflictos o cosas así, ¿no? También nos parecía importante poder geolocalizarlos. Entonces la persona que entra a la web, pues bueno, se encuentra primero con eso y lo que puede es acceder a los diferentes conflictos que hemos mapeado, que para nada son todos los conflictos que existen, sino son a los que hemos llegado de momento. Y bueno, y tenemos como una ficha básica de un resumen para personas que no estén familiarizadas con esos conflictos, que puedan tener una idea de lo que pasaba ahí y su archivo específico de cada uno de los conflictos. Vale. Y bueno, ahora mismo, bueno, luego una cosa muy guay que no he nombrado, que no sé si voy a encontrar ahora, es que estamos intentando poco a poco incluir también pistas de audios que permitan completar el archivo, ¿no? O sea, el documento que encontramos, es que tenemos muy pocas, a ver si encuentro una. Claro, tenemos siempre como una información que es objetiva, ¿no? O sea, como muy descriptiva del material en sí, y entonces lo que intentamos a través de la pista audio es hacer que entre la subjetividad al archivo, ¿no? O sea, como ofrecer ese fuera de campo, que en este caso, por ejemplo, pues no existe en la fotografía, o no existe en una entrada a concierto, o no existe en un cartel, y que una persona, por su experiencia, que es tan válida como cualquier otra, pueda añadirle capas a ese documento. Ahora mismo la realidad es que seguimos trabajando en el archivo, o sea, estamos un poco sobrepasadas porque la realidad es que cuando empezamos a tocar a puertas y empezaron a darnos archivo, hay mucho archivo por trabajar. Y bueno, entonces es como un trabajo que vamos haciendo poco a poco y que bueno, que iremos avanzando, y que obviamente estamos siempre abiertas a que compartáis vuestros documentos a aquellas personas que tengáis. Muy bien. Conclusiones. Vale. Bien. Bueno, pues llegada a este punto, querría compartir algunas de las conclusiones a las que he llegado a través de este recorrido. O sea, bueno, son conclusiones muy acotadas a una investigación en Bellas Artes, pero bueno, pero creo que valen para muchas cosas. Bueno, en primer lugar, me gustaría insistir sobre la relación que existe entre la destrucción territorial, la producción de olvido y el desapego por un territorio, de cómo esos tres elementos conforman un mismo mecanismo que contribuye a dar continuidad a un modelo urbanístico que está acabando con Horta de Valencia. Un territorio que desaparece y se olvida no reunirá las fuerzas necesarias para su defensa. Así, creo que es fundamental vincularnos desde nuestras prácticas, o sea, en mi caso las prácticas artísticas, pero pueden ser muchas otras, a procesos asociados a la defensa del territorio local, tanto en su dimensión más física como en su dimensión más simbólica. Hay que posicionar nuestras prácticas. Es necesario proponer procesos y prácticas que aborden la cuestión de las memorias subalternas vinculadas al territorio del Horta, para poder cuestionar, problematizar y complejizar el relato hegemónico, reivindicando una memoria colectiva plural, heterogénea, hecha de memorias parciales, individuales y contradictorias. Para ello, es importante tratar de producir dispositivos que puedan contribuir a la divulgación de estas memorias y relatos, pero sin que estos dispositivos dejen de ser coherentes con las circunstancias específicas de las personas que han estado implicadas en cada proceso, así como las comunidades que representan parcialmente. En este sentido, diría que un buen punto de partida es el de ser honesta tanto con el contexto y con las personas con las que interactuamos, como con nosotras mismas, nuestros cuerpos, nuestras expectativas, nuestras vulnerabilidades y nuestros privilegios. Se trata aquí de reconocer nuestras biografías y entender qué supone nuestra presencia en un contexto dado, así como procurar no caer en dinámicas extractivistas y apropiacionistas. De nuevo,
Me gustaría insistir sobre la importancia de la incorporación de los cuidados y de la escucha dentro de nuestras prácticas de forma continuada y transversal, con el fin de poder generar, en la medida de lo posible, espacios seguros donde estar juntas. Este es un trabajo arduo y siempre inacabado, pero nunca en vano. Y aquí hablo de prácticas artísticas, pero también pienso fuertemente en los espacios de militancia. Escuchar y cuidar requiere de dos factores que son para mí fundamentales, que son la dimensión temporal del largo plazo y la escala de proximidad. Tener tiempo para escuchar a las compañeras de travesía y poder adaptarnos a ellas. Luego, una escala reducida por lo mismo, para poder ser capaces de cuidar cada uno de los vínculos, sin quemarnos a nosotras mismas en el intento. Tener tiempo también para poder ser flexibles y cambiar de rumbo en función del recorrido. Tener tiempo para equivocarse, para parar, para pedir perdón y para poder recalcular la ruta. Luego querría retomar también la cuestión de la devolución al contexto, la cuestión de la reciprocidad, entendiendo reciprocidad no como una equivalencia perfecta de tipo contractual, sino como un intercambio adaptable a las circunstancias de cada una, pero que asegura un retorno hacia el contexto de origen y afianza un compromiso afectivo entre todas las partes. Creo que nunca se debe obviar esta parte del proceso, siempre tiene que volver algo de alguna manera al contexto de origen, ¿no? O sea que creo que también es una cosa que desde la práctica artística, ¿no? O sea, es una cosa que tenemos que tener muy presente, artística, académica, ¿no? O sea, todo el trabajo que se genera sobre las personas que forman parte de movimientos sociales, cuando tenemos un TFM, un TFG, un lo que sea y tal, qué formatos pensamos para devolver esas horas y ese compromiso y ese capital simbólico hacia el contexto original, ¿no? O sea, que es una cosa como que me digo a mí misma, pero que comparto con mis compañeras. Para terminar, me gustaría volver a nombrar que la dimensión colectiva de esta investigación y recordar que lo compartido aquí es solo una de las muchas versiones que existen. Todos los procesos presentados para esta investigación pertenecen al ámbito de las prácticas colaborativas. En cada uno de estos se han dado de forma muy diferentes de participación, de colaboración, de autorías compartidas y autorías colectivas y muchas relaciones afectivas. Relaciones afectivas que nacieron de los propios procesos y relaciones afectivas que ya existían y que han sostenido todos los procesos. Hablo de mis personas cercanas, de mi pareja, de mis amigas, de mis compañeras de militancia y de mi familia, sin quienes no podría haber llevado todo esto a cabo. Así que desde aquí, para cerrar ya, me gustaría invitaros a todas a invitarnos a todas a abandonar la idea de que la individualidad es una posibilidad para la vida. Muchas gracias. Bueno, moltíssimes gràcies, Anaïs. Jo és la segona vegada que l'escolte i m'emociona igual. Res, ara tenim un poquet de temps per si alguna vol plantejar algun dubte, comentar qualsevol cosa. Moltes persones també han estat implicades en el procés, que potser també està bé si alguna vol compartir alguna visió diferent o no sé, hi ha molta gent per així coneguda i gent que no, que també pot tindre preguntes. Aleshores, obrim un torn de paraula. Alguna trenca el gel? O sea, yo sé que ho ha dit tot superbé, però... Qué bien me he explicado. Bueno, passa per ahí. A veure, a mi sempre m'agradaria més que parlaren altres persones, però jo estic disposat a trencar el gel si és el que fa falta. No sé, Anaïs, més que una pregunta, a mi el que se m'ocorre és dir-te, clar,
Fa anys que se coneguem, fa anys que estàs treballant en aquests temes, que estàs fent producció artística, però a mi me deixa prou aclaparat el conjunt general. Vull dir, és que, clar, té tota una coherència i té tot un... Vull dir, a més, és que cada projecte per separat és que és molt xulo. I a mi, el que celebre moltíssim és aquest cant que has fet i aquesta manera de treballar que tens i que tens tu i el col·lectiu que t'envolta, de grup, de xiques que treballeu d'una manera, o sigui, en una sororitat superpotent, col·laboreu contínuament, esteu cuidant-se entre vosaltres, cuidant de la gent i tal. Jo, o sigui, celebre moltíssim el relleu que n'hi ha de com esteu treballant, com està venint la gent jove, com esteu marcant una manera diferent de treballar que jo i la gent de la nostra generació no serien capaços i que meravellós tot. Ja ho saps, sempre que he tingut l'oportunitat ho he dit, que fantàstic i a tope sempre amb vosaltres. Algú vol comentar alguna coseta més? A veure, per ahí, al final. No sé si arriba fins ahí, Ignasi. Mientras que se rompe el hielo, Anaís, hay una cosa que estaba yo pensando mientras hablabas, porque la perspectiva del tiempo, y todas las precauciones epistemológicas que tienes ahí, de todo lo colectivo, que a veces, creo que a mí se me ha olvidado a veces también decir lo potentes que sois a nivel individual, con la perspectiva del tiempo, todo lo que habéis hecho y todo lo que, y la actitud que sale de haber compartido ese camino a veces, y nada, simplemente que gracias y que es lo colectivo, pero también sois vosotras, y ya está, simplemente es eso. Ignacio, voy a llorar, Llevo toda la tarde llorando, así que... O sea, creo que somos, creo que es una, no sé, creo que no hay, es que creo que no hay cosa como la individualidad, en realidad. Creo que cuando trabajamos juntas, y contigo, creo que es una cosa que todas todas nos afectamos las unas a las otras, ¿no? Y no... yo no soy nadie sin todas las personas con las que he interactuado estos años y creo que nos hemos no sé, nos hemos ampliado las unas a las otras. Sí, por favor. Qué intensidad, de verdad. Es que eso es que Cala está a punto de llorar también. Bueno, ahí hay cámaras. Bueno, pues ya está, ¿no? Hay picaeta. No sé si alguna vol dir alguna més, si no podem anar tancant. Moltíssimes gràcies, Anaís, per vindre així a contar això, a fer esta arreplegada de coses que tu has fet i que moltes hem participat i que ha sigut molt bonic. I moltíssimes gràcies a totes vosaltres per vindre avui i sabeu que el cicle continua en diferents xerrades al llarg de les setmanes, aleshores vos convidem també a vindre i res, ara anem a aprendre alguna cosa. Y acordaros de haceros socias de Perlorta. Gràcies.